tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Descubriendo la Verdad. Mi nombre es Emanuel Vallejos y en esta ocasión vamos a compartir la entrega número 13 de esta serie de programas, de esta nueva temporada de este programa de radio Descubriendo la Verdad, en la cual estamos abarcando el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, el último libro de la Biblia, que ha sido siempre cargado de misterio, cargado de incógnitas, y aunque uno sinceramente no de manera humana tiene que reconocer que no puede comprender absolutamente todo lo que está en la Biblia, porque hay muchas cosas que sencillamente escapan a nuestra comprensión, ya sea por el tiempo o nuestras limitaciones, hay muchas cuestiones que son innegables, es decir, cómo Dios ha revelado el transcurso de la historia cristiana y toda la experiencia de la iglesia de su pueblo, del pueblo de Dios, a través de los siglos. Lo ha revelado en las Sagradas Escrituras, en particular en el libro de Apocalipsis, y hoy vamos a ver un fragmento de esa historia del pueblo de Dios, un fragmento que está justo antes de la segunda venida de Cristo, que tiene que ver con la proclamación del mensaje del segundo venimiento de Cristo, que se dio después de la caída del papado, que se dio después de la caída o del fin de los 1260 años o los tiempos y medio tiempo de Daniel, que era el periodo en el cual iba a dominar la iglesia de Roma sobre Europa. Luego de la caída del papado a manos de la Revolución Francesa, iba a comenzar un reavivamiento espiritual que iba a empezar a proclamar la segunda venida de Cristo, y esto a nivel mundial, obviamente con un epicentro en los Estados Unidos, sin duda, pero que iba a ser un movimiento a nivel mundial que se conoce hoy como el Gran Movimiento Adventista. ¿Por qué el Gran Movimiento Adventista? Porque era el gran movimiento protestante que surge en el seno de las iglesias protestantes en Estados Unidos, pero con un enfoque hacia la segunda venida de Cristo, y en particular con la espera de la segunda venida de Cristo para el año 1844, un año al cual no se llega por casualidad, un año que es establecido por la profecía bíblica de las 2300 tardes y mañanas, o la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14, una profecía que había estado oculta, que había estado sin comprensión durante siglos. ¿Por qué? Porque la misma profecía nos decía que eso no se iba a comprender hasta el tiempo del fin. Y en Apocalipsis capítulo 10, que es el capítulo que nos toca en este programa, vamos a ver cómo esta gran predicación, esta gran proclamación de la segunda venida de Cristo estaba profetizada, y no solamente eso, sino también el chasco posterior al año 1844, cuando Cristo no vino como todos esperaban o como este grupo de adventistas esperaban, sino que habían comprendido mal las profecías. Entonces vamos a hablar acerca de eso en este programa. Este es el programa número 13, o sea que hay 12 programas anteriores donde estuvimos viendo algunos detalles del libro de Apocalipsis, y todos estos programas están subidos a nuestra web, infonom.com.ar, así que los pueden descargar de ahí en formato en MP3, y también los pueden ver en video en nuestro canal de YouTube, que es Infonom. Así que todos los programas anteriores están disponibles, y también se pueden escuchar en Spotify o en Anchor o en los podcasts de Google o cualquier otra aplicación que tengan en el celular para escuchar podcast de radio. Lo pueden buscar ahí, buscan Infonom, ¿sí? En Spotify o en Anchor, lo buscan y ahí van a ver todos nuestros programas que están siendo subidos cada semana. Cada lunes prácticamente estamos subiendo los videos, estamos publicando los videos tanto en MP3 como en video, estos programas de radio que, bueno, esperamos con la ayuda de Dios, por la gracia de Dios, poder completar este repaso, este estudio del libro de Apocalipsis, y que sea de bendición para cada uno de los creyentes que están escuchando este programa. Obviamente que más allá de conocer fechas, más allá de conocer movimientos sociales y políticos, más allá de comprender el devenir, ¿no?, de los reinos, los imperios, surgimientos y caídas de imperio, Dios tiene un mensaje de amor que atraviesa todo el libro de Apocalipsis, y un mensaje de misericordia para su pueblo, que es esencial que lo comprendamos, más esencial que recordar fechas o que recordar eventos históricos. Es decir, los eventos históricos nos ayudan, la comprensión de los movimientos de Dios nos ayudan a entender de qué manera Dios obra a través de su pueblo en las diferentes épocas,
pero nunca podemos leer el libro de Apocalipsis sin verlo a través del prisma del amor de Dios que dio a su Hijo por nosotros. Siempre tenemos que tener presente que ese Cordero que está como inmolado en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis es la garantía de que Dios nos ama, es la garantía de que Dios está a nuestro lado, más allá de que estemos en momentos de paz o en momentos de persecución, en momentos de duda. Dios está a nuestro lado. Y tenemos que recordar eso porque es el centro de toda la Biblia y obviamente también del libro de Apocalipsis. Así que teniendo eso en mente, vamos a comenzar el programa de hoy, vamos a comenzar el estudio de hoy, citando Apocalipsis capítulo 10, que es donde comienza esta visión, que la llamaremos el ángel con el librito, pero en realidad habla de varios aspectos, ¿sí? Y habla acerca de la misericordia de Dios para con el hombre. El ser humano no es todopoderoso, el ser humano no puede entenderlo todo. Por eso arrancamos diciendo en este programa de que no podemos entender todo y nos equivocamos y malinterpretamos las escrituras muchas veces. Vamos a ver que esto ha pasado muchas veces. El mismo libro de Daniel termina en el capítulo 12 diciéndonos que Daniel no comprende todo lo que le fue revelado. Y no podemos esperar nosotros comprender todo acerca de las Escrituras. Podemos comprender lo necesario para nuestra salvación. Podemos comprender lo necesario para encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero no podemos esperar comprender absolutamente todo. ¿Por qué? Porque cuando el cristiano, cuando el creyente se encuentra con pasajes difíciles de entender, pueden pasar dos o tres cosas. Una de ellas es lo que aparece en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, donde 2 de Pedro capítulo 3 versículo 16, donde el apóstol Pedro nos dice que nuestro amado hermano Pablo nos ha escrito algunas cosas, en todas sus cartas nos ha escrito algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. Esto es interesante. Cuando una persona se topa con algo que es difícil de entender, en vez de reconocer humildemente de que quizá eso escapa a su comprensión y enfocarse en lo que sí entiende y practicar lo que sí entiende y lo que sí sabe, muchas veces torcemos las escrituras para nuestra propia conveniencia y para nuestra propia perdición. Porque el hecho de que nosotros malinterpretemos las escrituras para satisfacer nuestras propias expectativas es para nuestra perdición, porque nosotros mismos estamos supliendo la palabra de Dios con nuestras propias ideas. ¿Sí? Eso es algo de lo que puede pasar. Y otra de las cosas que puede pasar es que nos aferremos a esas dudas como excusa para desobedecer a Dios, como una excusa. Muchas veces las personas que más plantean dudas y presentan dudas y constantemente están girando su vida alrededor de las dudas o de las cosas que no entienden de las Sagradas Escrituras, en realidad simplemente es una excusa para desobedecer a Dios, para llevar su vida como a ellos les parece, porque como tienen el deseo de desobedecer a Dios y no tienen excusa para eso, dicen, bueno, voy a buscar las partes difíciles de la Biblia y las voy a presentar constantemente como una excusa para no entregar mi corazón enteramente a Dios. Y ese es un error fatal, hermanos. ¿Por qué? Porque puede que no entendamos todo como no entendemos todo de muchas cosas de nuestra vida que nos rodea. Pero no podemos negar que no entendemos el amor de Dios, que el amor de Dios que nos ha manifestado al darnos a su Hijo. Vamos a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes utilizan celular y probablemente están escuchando este programa a través de un aparato telefónico, un celular? ¿Sí? O lo están viendo en YouTube también a través de un celular. Todos tenemos celulares, todos tenemos aparatos telefónicos. Seguramente menos de un 1% de los que tenemos aparato telefónico y lo utilizamos a diario, sabemos y comprendemos plenamente cuáles son todos los mecanismos que hacen que ese aparato funcione. Muy pocos de nosotros. Yo ni siquiera me cuento, ¿no? Yo puedo comprender algunos principios electrónicos que he estudiado en algún momento, pero lejos, aunque comprenda algunos principios electrónicos, no puedo explicar claramente cómo es que funciona un teléfono celular. Y la gran mayoría de ustedes que están escuchando este programa no pueden explicarlo. Y eso no hace que ustedes digan que el celular es un aparato mágico y que hay que rechazarlo porque ustedes no pueden explicar cómo funciona y por lo tanto es magia o es algún tipo de
suceso sobrenatural. No, ninguno de ustedes hace eso. El hecho de que no puedan comprender ciertas cosas no hacen que rechacen el aparato. Lo utilizan normalmente porque saben que en realidad funciona con principios físicos o principios electrónicos o principios que se pueden explicar, que quizá ustedes no los puedan entender. Y eso está fuera de su comprensión. Y estamos hablando de un objeto de hechura humana. Estamos hablando de un objeto de hechura humana. Pero los hombres somos hipócritas y no medimos con la misma vara la palabra de Dios. Entonces a la palabra de Dios, como hay cosas que no podemos entender, las rechazamos, ¿sí? Y a veces somos llevados a rechazar toda la Biblia. ¿Por qué? Porque hay cosas que no podemos entender. En vez de ser humilde y decir, no entendimos tal cosa, y obramos por fe en las cosas que sí entendemos, nosotros podemos llegar a rechazar la palabra de Dios solamente por no entender ciertos aspectos de ella. Ahora, si la palabra de Dios pudiera ser comprendida plenamente de tapa a tapa por cualquier mortal, eso mostraría que el libro, la Biblia, es de hechura humana, porque su conocimiento, su profundidad es totalmente abarcante por cualquier ser humano. Pero el hecho, este no es el caso, el hecho de que haya muchas cosas que todavía no podemos comprender es lo que muestra que este libro tiene las credenciales divinas y que nos invita constantemente a profundizar en él. Nos invita constantemente a buscar cada día más de su sabiduría y su conocimiento. Como dijo un hermano, el hermano Daniel Benjar, que les recomiendo su canal que se llama Que Te Conozcan, donde él está subiendo estudios sobre reglas de interpretación muy interesantes. Como dice el hermano Daniel, cuando hay una contradicción en la Biblia, o lo que nosotros vemos como una aparente contradicción en la Biblia, cuando vemos eso, en realidad es una bandera, es una llamada de atención que nos dice, acá te falta estudiar, acá te falta comprender. Y ahí es donde tenemos que orar y pedir sabiduría a Dios y dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios para que Dios nos muestre cuál es su voluntad, ¿sí? Entonces, teniendo esto en mente, vamos a ver que el ser humano es falible, la misma palabra de Dios nos lo muestra de esa manera. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante y vamos a ir comentando algunas cosas. Dice, vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso sus pies derechos sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con grande voz como cuando el león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Interesante visión, no vamos a entrar con el tema de los truenos ahora, pero vemos que este ángel pone su pie sobre la tierra y sobre el mar. Esto habla acerca de un mensaje a nivel universal, a nivel mundial. Y lo decíamos en la introducción del programa, luego de que cayó el papado en el año 1798 y se terminaron los 1260 años de persecución, comenzó un mensaje universal que proclamaba la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo iba a ser proclamada después de la caída del papado. Esto lo dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hasta que no se manifestara el papado y no cayera y no terminaran esos 1260 años de persecución, de supremacía papal, no podía proclamarse plenamente la segunda venida de Cristo. Es interesante que hay cita de los reformadores protestantes, estamos hablando del siglo XVI, el año 1500 y pico, Martín Lutero, por ejemplo, donde estos reformadores protestantes dicen, no van a pasar 300 años hasta que venga Cristo. Interesante. ¿Por qué los reformadores protestantes hablaban de la segunda venida de Cristo para 300 años después? ¿Por qué no decían que iba a venir en sus días? Evidentemente ellos tenían un conocimiento dado por el Espíritu y por la palabra de que todavía tenía que cumplirse ciertas cosas, tenía que caer el papado, y eso pasó en 1798, mucho tiempo después de la Reforma Protestante. O sea que la idea de que en los años 1800 se podía empezar a proclamar que la venida de Cristo estaba cerca no era una idea extraña.
¿sí? Era una idea que ya tenían los cristianos, incluso los reformadores protestantes, que después del año 1800 podía comenzar a estar cercana a la segunda venida de Cristo. Esto hizo que las profecías de Daniel cobraran mayor importancia y mayor relevancia para los cristianos protestantes de aquella época, sobre todo los cristianos protestantes de los Estados Unidos. Pero vemos que este ángel está sobre el mar y sobre la tierra. Es un mensaje universal, pero dice que tiene en su mano un librito abierto, y acá es donde viene la conexión maravillosa con el libro de Daniel. La Biblia en todas sus páginas, si la leemos de tapa a tapa, no vamos a encontrar en ninguna parte una expresión que habla acerca de un librito abierto. O sea, el librito abierto aparece en Apocalipsis 10 y en ninguna otra parte. Sin embargo, sí en las Sagradas Escrituras, en el libro de Daniel, aparece un libro sellado, que es el mismo libro de Daniel. Un libro cerrado, que iba a estar cerrado hasta determinado tiempo, hasta el tiempo del fin, hasta después de los 1260 años de persecución papal. Por lo tanto, sin lugar a dudas, este libro abierto que el ángel tiene en su mano es el libro de Daniel, que Juan lo está viendo parado, situado temporalmente en el tiempo del fin, en los años 1800, no antes. No antes del año 1800 se puede abrir el libro de Daniel, porque el tiempo del fin es después de la caída del hombre de pecado. Síganme en esta línea, hermanos, porque es fundamental para poder comprender esta cuestión. Entonces, este ángel tiene un librito abierto. ¿Dónde dice Daniel que Daniel es un libro sellado? Vamos a ir a Daniel capítulo 12, el último capítulo del libro de Daniel, el libro hermano de Apocalipsis. Y dice lo siguiente en el versículo 4. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban el uno a esta parte de la orilla del río y el otro a la otra parte de la orilla del río. Y dijo uno al varón vestido de lienzos, que estaba sobre las aguas del río. Fíjense la similitud con Apocalipsis 10. Acá hay dos ángeles o dos varones, y uno tiene un pie, uno está a un lado del río y el otro está del otro lado del río. Similar la visión a la que vio Juan, pero ahora va a hacer una pregunta, y dice así: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el viviente en los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces, Daniel 12 nos dice que el libro de Daniel iba a estar sellado hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo? Hasta que pasaren tiempo, tiempos y medio tiempo, hasta que se acabare la dispersión del pueblo de Dios. Hermanos, cuando se acabaron los 1260 años, que son, vamos a hacer un repaso, 1260 años, o 1260 días, tiempo, tiempos y medio tiempo, y 42 meses, son exactamente el mismo periodo de tiempo, 1260 años de dominio papal. Cuando el ángel le dice a Daniel, sella las palabras de este libro hasta el tiempo del fin, ciérralas. O sea que Daniel iba a ser un libro cerrado, sellado, que no iba a ser plenamente comprendido hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo iba a ser el tiempo del fin? Cuando cayera el papado al fin de los 1260 años. Y vemos una imagen muy similar a Apocalipsis capítulo 10, con un ángel que pone su pie de un lado del río y del otro lado del río, y que jura por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Sí? Esto es muy interesante. Vamos a ver que esta misma escena se desarrolla ahora en Apocalipsis capítulo 10 también. Así que volvemos a Apocalipsis capítulo 10 y vamos a ver qué nos dice. Apocalipsis 10 dice en el versículo 3, y clamó este ángel, clamó con grande voz como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado 7 truenos hablaron sus voces. Estos 7 truenos no son revelados acerca de qué significan. Por lo tanto, nosotros vamos a dejarlos allí como Juan los dejó allí, y no vamos a especular sobre ello. Aunque hayan teorías y hayan especulaciones sobre esas cuestiones, nosotros lo vamos a dejar ahí, ¿sí?
Dice, cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Fíjense, lo mismo que aparece en Daniel capítulo 12. Y juró por el que vive para siempre jamás. Nuevamente, jura por Dios, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y esta expresión enigmática, el tiempo no sería más, es la que toma el lugar en Daniel 12 cuando dice, será hasta tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. El tiempo del fin, el tiempo del fin. No voy a explayarme sobre esta expresión de cuál es su significado, pero evidentemente estamos en el mismo periodo de tiempo, el tiempo del fin. Cuando dice el tiempo no sería más, es porque llegamos a la última instancia de la historia de la humanidad. Después de los años 1800, arrancó la cuenta regresiva. Comenzó el tiempo del fin. El tiempo no sería más. La última gran profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 iba a llegar hasta el año 1844. O sea que después de esa fecha ya no íbamos a tener más profecías de tiempo que se cumplieran. Pero vamos a dejar ese detalle ahí. Y dice en el versículo 7, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Esto tiene que ver con el tiempo de reunión de las 12 tribus de Israel. Después del año 1800, ¿sí? Después que cayera el papado y se terminaran las grandes persecuciones, Dios extendería su mano por segunda vez para recobrar el residuo, el remanente de las 12 tribus de Israel. Comenzó el tiempo de reunión. Por eso dice en Daniel 12, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Acá tenemos anclas históricos que no pueden ser movidos. Los 1260 años no pueden ser movidos. O sea que la dispersión de Israel tenía que terminar después del año 1798. Entonces, después del año 1798 comienza la reunión de las 12 tribus de Israel. Y acá dice que esto era el misterio de Dios que era anunciado por todos los profetas. ¿Y cómo anunciaron esto los profetas? Bueno, por ejemplo, con la resurrección de los huesos secos, ¿sí? O con que en un día iban a ser una nación, etcétera, etcétera. La reunión de las 12 tribus de Israel se va a terminar de cristalizar con los 144.000 sellados que hablamos en programas anteriores, ¿sí? La reunión de 12.000 de cada una de las tribus de Israel, que las iba a juntar Dios de entre todas las naciones, de entre todos los pueblos. Iba a juntar a un pueblo que iba a atravesar el tiempo de angustia o el tiempo de gran tribulación en el tiempo del fin, y que por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de Cristo, iba a salir vencedor. Versículo 8. Y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía, ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. O sea, se le pide a Juan que tome ese librito abierto, el libro de Daniel. En particular hay una profecía en el libro de Daniel que es la de las 2300 tardes y mañanas, ¿sí? Que es la que estamos mencionando ahora, que es el último periodo de tiempo que se iba a cumplir hasta el tiempo del fin. Y el versículo 9 dice, fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y trágalo, y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Qué interesante, un libro profético, con periodos proféticos, que iba a ser dulce en la boca para Juan, pero le iba a amargar el vientre. ¿Qué significa esto? Significa que la experiencia primeramente iba a ser hermosa, iba a ser un gozo, iba a ser una alegría, pero luego iba a haber una amarga decepción, luego iba a haber un gran chasco, una gran decepción. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la gran profecía de Daniel, la más larga que aparece en Daniel, las 2300 tardes y mañanas, que iba a llegar hasta el tiempo del fin, hasta el año 1844.
los protestantes que habían salido de varias iglesias metodistas, bautistas, de diferentes denominaciones protestantes de Estados Unidos, habían llegado a la conclusión, luego de estudios, sobre todo de Guillermo Miller, uno de los pioneros del movimiento adventista o del gran movimiento adventista mundial, habían llegado a la conclusión de que los 2300 tardes y mañanas iban a terminar en el año 1844, si se partía desde el punto de partida del decreto para restaurar Jerusalén en el año 457 a.C. Esta profecía terminaba en 1844, pero ellos pensaron que en realidad esa profecía apuntaba a la segunda venida de Cristo. Y no era la segunda venida de Cristo a la tierra, sino que era la venida del Hijo del Hombre a su santuario, al templo, ¿sí? O la venida del Señor al templo, la venida del Hijo del Hombre delante del anciano de días, que está en Daniel capítulo 7, era la intercesión de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Algo que hemos mencionado en algunos programas anteriores y que seguramente seguiremos mencionando más adelante. Pero ellos interpretaron que Jesús iba a venir en el año 1844, de diferentes denominaciones protestantes, no solamente en Estados Unidos, sino que en Inglaterra, en Europa, en Asia, en diferentes partes del mundo se oyó un clamor prácticamente unánime: el esposo viene, salid a recibirle. Las primeras décadas de los años 1800 fue un reavivamiento espiritual muy profundo por causa de que las profecías de Daniel se habían abierto, estaban selladas, estaban cerradas hasta el tiempo del fin, y ahora en estas últimas décadas se habían abierto estas profecías, los cristianos las estaban comprendiendo y sabían que ya Cristo estaba a las puertas y esperaban que Cristo viniese para la década de 1840. No solamente los mileritas, sino que diferentes grupos cristianos en Europa, en Asia y en África esperaban la venida del Salvador para los años 1840. Años más, años menos, todos sabían que en esos días, que en esos años, tenía que aparecer el Señor en las nubes de los cielos conforme a su promesa. Pero el tiempo pasó y Cristo no vino. Y esas profecías que habían sido dulces en la boca del pueblo de Dios, esas profecías que habían despertado las más grandes esperanzas para aquellos que amaban a Cristo y amaban su venida, se tornaron en burla, decepción, en las más viles acusaciones para el pueblo de Dios. Muchas personas empezaron a acusarlos y muchos abandonaron la fe, muchos se fueron al mundo. Pero los que permanecieron firmes en la palabra de Dios se dieron cuenta de cuál era su error, de cómo habían adjudicado la segunda venida de Cristo a este evento, cuando en realidad era el paso del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial, en el cual Cristo iba a pasar a interceder delante de su Padre. Ahora en el versículo 10 y en el versículo 11 dice: y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado fue amargo en mi vientre. O sea que Juan comió, fue dulce en la boca, la experiencia de creer que Cristo venía en sus días, y luego cuando pasó la fecha y Cristo no vino, amargó su vientre. ¿Sí? Y en el versículo 11 dice: y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Después del gran chasco, Dios llama a su pueblo a predicar nuevamente el mensaje de amonestación, que profetice a todas naciones, pueblos y lenguas. Esto, hermanos, representa la experiencia de la iglesia no solamente en los años 1800, sino también la experiencia de la iglesia primitiva. Si nosotros hacemos un paralelo, fíjense, hermanos, cómo esta experiencia es una experiencia que viene de parte de Dios para filtrar a su pueblo, para ver quiénes realmente amaban a Cristo, quiénes realmente le seguían por amor y no por temor. Después del gran chasco de 1844, muchos se fueron, muchos abandonaron la fe, ¿sí? y empezaron a engrosar las filas de los burladores, de los que se mofaron de aquellos que esperaban la segunda venida de Cristo para 1844. ¿Por qué pasó esto? Porque en realidad no amaban a Cristo, en realidad no esperaban a Cristo de corazón, sino que estaban allí por temor a los juicios que podían llegar a venir, ¿sí? Pero esta situación, esta experiencia, es análoga a lo que pasó con el ministerio de Cristo cuando vino por primera vez aquí a la tierra.
Cuando el Mesías vino, se había cumplido el tiempo de su venida, las 70 semanas. Fíjense, hay dos profecías, ¿no? Las 70 semanas marcan el ministerio expiatorio de Cristo como Cordero, las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Pero los 2300 días de Daniel capítulo 8 marcan el ministerio sumo sacerdotal, también expiatorio de Cristo en el lugar santísimo del santuario. Son dos profecías que son paralelas, comienzan en el mismo punto de partida. Y cuando Cristo vino a la tierra, al final de las 70 semanas, vino para morir como sacrificio por nuestros pecados, pero la gran mayoría de Israel, incluso los discípulos mismos de Cristo, esperaban que Cristo viniera para reinar en Jerusalén. Había una mala interpretación, porque el ser humano no puede comprender absolutamente todo. El ser humano puede estar receptivo, ser sensible a la voz de Dios y obedecerle, aunque quizá luego se decepcione. Porque la palabra de Dios no la podemos entender absolutamente toda, pero sí podemos entender los lineamientos principales que nos muestran cuál es la verdad. Y para los discípulos de Cristo, Cristo era el Mesías y eso era verdad. Y la gran mayoría de los israelitas esperaban que si el Mesías venía, no tenía que venir para morir, tenía que venir para reinar, para quitar el yugo que Roma había puesto de servidumbre sobre los judíos. Tenía que expulsar a los romanos, sentarse en el trono de Jerusalén y regir a las naciones con vara de hierro. Entonces cada judío tendría miles de esclavos, como piensan hoy muchos judíos en la actualidad. En la actualidad muchos judíos piensan que si Cristo hubiera sido el Mesías, hubiese elevado a la nación judía como cabeza de todos los montes, y ahora los judíos tendrían, cada judío tendría miles de esclavos gentiles. Interesante, ¿no? Cómo se imaginan la gloria del Mesías en muchas religiones, ¿no? Incluso en el Islam se cree que cuando uno muere siendo mártir, muere, ¿no? Y va a un lugar donde va a tener muchas esposas. Son cosas terrenales. Cuando la Biblia nos habla del cielo nuevo y la tierra nueva, dice cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para nosotros. Sin embargo, las falsas religiones presentan cosas mundanas. ¿Cómo esto de tener esclavos, tener siervos, ¿sí? O tener muchas mujeres? ¿Qué locura es esa? Sin embargo, en la época del pueblo de Israel, en que Cristo vino, todos esperaban que Cristo reinara desde Jerusalén y que impusiera a la nación judía como cabeza de todas las naciones. Sin embargo, esto no pasó así, y los discípulos también esperaban que Cristo reinara. Lo quisieron coronar, lo hicieron entrar en la entrada triunfal a Jerusalén, poniendo mantos en el piso y hojas de palma para que pasara montado sobre un burrito. Cristo permitió esto. ¿Por qué Cristo permitió que se lo tratara como un rey ahí? Porque se tenía que cumplir la profecía. Se tenía que cumplir todo lo que estaba escrito sobre él en la ley. Más allá de que esto les llevara a pensar a los discípulos que Cristo iba a ser coronado rey allí. Sin embargo, lejos de una corona de oro, recibió la corona de espinas. Lejos de sentarse en un trono, fue clavado en un madero y fue levantado entre el cielo y la tierra, para que todo aquel que mirase a ese, a quien representaba aquella serpiente, en realidad la serpiente representa el pecado y Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros, para que al mirar a Cristo pudiéramos tener vida. Sin embargo, sus discípulos no entendieron esto. Fue un gran chasco, una gran decepción. Estaban correctos en el periodo de tiempo, estaban correctos, tenía que venir el Mesías. Estaban correctos sobre cuál era su función, estaban incorrectos sobre eso. No entendieron que Cristo tenía que venir a morir en vez de venir a reinar. Y eso fue un chasco. Lo mismo pasó con los cristianos del tiempo del fin en los 1800. Esperaban que Cristo viniera a la tierra para poner fin al pecado. Sin embargo, no vino a la tierra, simplemente pasó del lugar santo al santísimo del santuario celestial, sin ninguna señal sobrenatural, sin ningún hecho para documentar o para mostrar como evidencia. Teníamos que aceptar por fe,
Primeramente que nos habíamos equivocado en el evento, porque no podemos saber todo, porque no podemos comprender absolutamente todo. Pero ahora sí lo comprendimos, ahora sí comprendimos este aspecto. Y aceptar por fe el ministerio de Cristo en el lugar santísimo del santuario, que está claramente identificado en las Escrituras, pero que nosotros no lo vimos. El ministerio de Cristo como Cordero Pascual también estaba claramente identificado en las Escrituras, pero los discípulos no lo vieron. Tenían puesto un velo sobre eso. Y hasta el día de hoy, dice el pueblo de Israel, muchos de ellos tienen puesto el velo y no les deja ver cuál es la verdad. ¿Qué lecciones podemos sacar acerca de esto que hemos hablado? Primero, que nuestra obediencia a Dios, nuestra entrega y la entrega del corazón humano hacia Dios no depende de una absoluta comprensión de absolutamente todos los misterios que pueden llegar a encontrarse en las Sagradas Escrituras, sino que depende de la comprensión de los aspectos más importantes que están claramente definidos para cualquier ser humano, hasta para un niño, que tiene que ver con la salvación. ¿Quién es Dios? ¿Quién es su Hijo? ¿Qué nos pide? ¿Que le entreguemos un corazón manchado por el pecado, cargado de egoísmo, resentimiento, dolor, angustia? Se lo entreguemos, porque Él nos va a entregar algo mejor. Un corazón semejante al suyo, un corazón parecido al de Él, lleno de amor, lleno de compasión hacia los que están sufriendo, lleno de desinterés por mí mismo, sino interés por nuestro prójimo, por los que nos rodean, nuestros familiares, nuestros amigos, incluso las personas que no conocemos. ¿Sí? Entonces Dios nos quiere dar eso. Y en este gran chasco que nosotros vemos del ángel con el librito, está representado también el gran chasco de los discípulos. Está representado otros chascos de la Biblia, como por ejemplo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Salieron de Egipto, llegaron al mar, y cuando llegaron al mar, ¿quién venía atrás? El faraón. Entonces ellos llegaron hasta esa instancia, y ¿qué pasó? Empezaron a murmurar, se chasquearon. Sin embargo, hubo quienes permanecieron firmes. Moisés permaneció firme y esperó en Dios, por más que parecía el panorama absolutamente negro, absolutamente oscuro. Él esperó en Dios. Nosotros, hermanos, vamos a pasar en nuestra vida por muchos chascos donde parece que confiamos en Dios, pero Dios no respondió. Confiamos en lo que decía la palabra y sin embargo las cosas no pasaron como nosotros esperábamos. Y puede ser por una falta de comprensión nuestra. Pero eso no significa que Dios nos haya abandonado. Eso no significa de que Dios haya dejado de mirarnos con compasión y de acompañarnos y estar al lado nuestro. Imagínense cuando Noé y su familia entraron en el arca, cuando se cumplió el plazo y Dios había dicho que iba a destruir todo con un diluvio y llegó el plazo, entraron él y su familia, la puerta se cerró y pasó un día y no llovía. 2 días y no llovía, 3 días y no llovía. Y la gente afuera se burlaba de los que estaban adentro del arca. Se burlaban, están locos. Un chasco, una decepción. Tuvieron que esperar en Dios. Tuvieron que esperar en Dios. Así pasó con los cristianos del tiempo del fin en los años 1800, con el gran movimiento adventista. Y hago una aclaración. Cuando yo me refiero al gran movimiento adventista, es un movimiento interdenominacional. De muchas denominaciones cristianas salieron creyentes que esperaban a Cristo para 1844. No se había formado una denominación como hoy la conocemos. Luego sí se formó una denominación. Pero actualmente, lamentablemente, la Iglesia Adventista Oficial o la Organización Adventista Oficial ha rechazado algunos puntos de doctrina que tenían los adventistas primitivos, entre ellos la verdadera deidad, y han adoptado la Trinidad, que forma parte del vino de Babilonia. Los mismos pioneros adventistas decían que la Trinidad formaba parte del vino de Babilonia. Por lo tanto, cuando yo me refiero al gran movimiento adventista, no me estoy refiriendo a la denominación actual adventista, sino que me estoy refiriendo a ese gran movimiento que Dios levantó de la misma manera que los valdenses, de la misma manera que los reformadores protestantes del siglo XVI. Siempre hubo movimientos de parte de Dios que levantaron en alto las verdades más importantes de las Sagradas Escrituras y las levantaron por encima de las tradiciones de los hombres. A eso me refiero con el gran movimiento adventista. Así que tenemos, hermanos, una lección espiritual importante en esto del ángel con el librito. Este ángel con el librito está relacionado con Daniel,
capítulo 12. Daniel 12 nos da dos pautas, que el libro de Daniel iba a estar sellado hasta el tiempo del fin, y esto va a ser después del año 1800. Y otra pauta que nos da es que en el tiempo del fin la ciencia se aumentaría, muchos correrían de aquí para allá y la ciencia se aumentaría. Esa expresión, la ciencia se aumentará, no se refiere tanto al avance tecnológico, que también hemos visto a partir de los años 1800 para acá. Piensen solamente esto. Durante 6.000 años el hombre viajó a caballo, ¿sí? Hasta los años 1800. Los 1800 hay un salto tecnológico al punto de que hoy podemos atravesar el océano por el aire, en avión. O sea, el salto tecnológico, esa frase, la ciencia se aumentará, es tan patente de los años 1800 para acá como en ninguna otra parte de la historia. Pero en realidad ese pasaje se refiere más bien al conocimiento de las profecías bíblicas. Muchos correrán de aquí para allá, esa expresión correrán se usa también en Habacuc capítulo 2, ¿sí? Cualquiera que vea las visiones, las profecías, corra, ¿sí? Eso está expresado también en Habacuc 2, referente al conocimiento profético, más que al conocimiento tecnológico. Pero como la palabra de Dios es tan abarcante, yo no descarto lo otro, ¿no? No descarto el avance tecnológico. Así que ahí tenemos, hermanos, los parámetros para poder comprender Apocalipsis capítulo 10, el ángel con el librito, el conocimiento de las profecías de Daniel que se empiezan a desenvolver después de los años 1800 con una promesa dulce de que Cristo viene, de que se acaba el dolor, el sufrimiento, que se acaba la injusticia, y luego después Cristo no viene, todavía falta. Pero Habacuc 2 nos recuerda, aunque tarde, espéralo, porque la visión se va a cumplir. Aunque tarde, espéralo. Entonces, después del gran chasco de 1844, nosotros seguimos esperando la segunda venida de Cristo, porque la misma profecía nos decía que iba a haber una tardanza. Así que, conforme a las Sagradas Escrituras, conforme a sus promesas, conforme a la perfección de Dios y a la imperfección del hombre, que sí se equivoca el hombre y no Dios, seguimos aguardando las promesas de su segunda venida en las nubes de los cielos con poder y gloria. Les queremos transmitir también a ustedes esa bendita esperanza en la cual, cuando Cristo venga, se va a acabar el dolor, el sufrimiento, la angustia, la injusticia, y Dios va a hacer nuevas todas las cosas. ¿Qué nos queda a nosotros? Simplemente prepararnos para ese día, aceptar la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y aceptar un corazón nuevo, un corazón de carne, para poder vivir conforme al plan de Dios expresado en sus leyes y en sus mandamientos. Hermanos, hasta aquí el programa de esta ocasión, programa número 13, vuelvo a mencionarlo. Los 12 anteriores y este mismo van a estar colgados en la página infonom.com.ar, en la sección de radio, y también están colgados en YouTube, ¿sí? youtube.com/infonomb. Eso lo pueden buscar, buscan Infonom en YouTube, buscan Infonom en Spotify, buscan Infonom en Anchor, y ahí van a encontrar todos nuestros programas de radio para descargar, para compartir, para lo que les pueda ser de bendición. Es el propósito de este programa, ser de bendición para otros. Así que les mando un abrazo para todos, muchas gracias por habernos acompañado en este programa, y nos estaremos encontrando en el próximo, donde vamos a estar hablando acerca de Apocalipsis 11 y los dos testigos. Que Dios les bendiga a todos y hasta la próxima.